Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terre. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis niorum Spiritu recta sapere et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. El tema que trataremos de exponer a continuación es un tema al mismo tiempo muy importante y muy elevado, y es el tema de la patria. Dicho así, por supuesto, resulta demasiado amplio, y de lo que vamos a tratar es de dos cosas fundamentales para introducirse en la temática relativa a la patria. En primer lugar, la noción de patria, o sea, ¿qué es patria? Como en toda problemática, lo primero que corresponde es tener nociones suficientemente definidas para empezar sabiendo de qué se habla, porque si no, estamos siempre usando palabras de significado fluctuante o confuso, e incluso usándolas de modo equívoco, porque uno piensa en una cosa y otro piensa en otra completamente distinta. Pero esclarecer la noción de patria, que es lo primero que trataremos de hacer, no es suficiente ni siquiera de modo introductorio, porque inseparable de qué cosa es la patria es la consideración del aspecto práctico, lo que suele llamarse el patriotismo, es decir, cómo debemos obrar en relación con la patria. Y ahí lo que tenemos que exponer de modo básico también es el asunto de las virtudes patrióticas, las virtudes relativas a la patria. Y digo así de entrada, en plural, las virtudes, porque el patriotismo no es una virtud. El nombre patriotismo puede ser cómodo, pero tiene la desventaja de poder generar una grave confusión, porque donde hay varias cosas que distinguir, usar un único nombre puede generar confusión, y de la confusión se pasa fácilmente al error o a la vaguedad en el orden práctico, lo cual es sumamente grave. La inteligencia práctica también tiene que estar esclarecida para que nuestro obrar no surja desde un trasfondo de oscuridad o de imprecisión mental propicio a cualquier clase de confusión y a ser arrastrado por cualquier vano viento de doctrina, para usar la expresión de San Pablo en la Escritura. Hay virtudes relativas a la patria, no una sola. Si con el término patriotismo entendemos el conjunto de esas virtudes, está bien. Si entendemos otra cosa, ya empezamos a desviarnos de la recta y sana doctrina. Es importante esclarecer tanto la noción misma de patria como la esencia de las virtudes relativas a la patria. Primero que nada, por la relevancia intrínseca del asunto, porque
Como veremos, el concepto de patria tiene una gran elevación visto cristianamente, y las virtudes patrióticas son virtudes muy importantes también, de manera que es un concepto, el esclarecimiento, primero que nada, tiene como raíz y motivo la importancia intrínseca del asunto, pero al mismo tiempo hay un motivo que podríamos llamar apologético, y es deslindar la noción cristiana tradicional de patria y de virtudes patrióticas de deformaciones tanto doctrinales como prácticas que se han introducido en los últimos siglos, desfigurando la noción de patria y corrompiendo en el orden práctico la virtud propia del hombre en relación a la patria, el obrar virtuoso en relación a la patria, que compromete más de una virtud. Insisto en esto ya de entrada. Estas serían las dos partes en que podemos considerar dividida la exposición que vamos a emprender. Y empecemos por la noción de patria. Podemos empezar con una exposición que esclarezca inicialmente la noción de patria desde un punto de vista etimológico y filológico. El término patria nos viene claramente de la tradición latina. Su etimología también es clarísima, porque patrius, patria, patrium es un adjetivo derivado del sustantivo pater, pater patris, que significa obviamente padre. Y patrius, patria, patrium es un adjetivo que se refiere a lo que es relativo o propio del padre. Así, por ejemplo, si hablamos de las capacidades jurídicas que tiene un hombre en cuanto es padre, eso se llama en latín patria potestas, es decir, la potestad propia del padre. Ya en latín clásico, ese adjetivo da lugar a la forma sustantivada patria patriae. En esa forma sustantivada, dicen los estudiosos de la lengua latina, se puede presuponer inicialmente un sustantivo que estaría aludido de modo implícito. Por ejemplo, patria civitas o patria terra, la tierra de los padres, la ciudad o la comunidad civil de los padres. Ubicados allí, ya podemos empezar a tratar de profundizar un poco en qué cosa piensa el antiguo romano cuando dice patria. Es patria, en primer lugar, una noción que alude a la ciudad, para el romano la ciudad de Roma, pero con una connotación específica. Alude a la pertenencia de alguien a esa ciudad, que es su patria, en cuanto que esa ciudad es
la comunidad civil de sus padres y de los padres que han fundado la ciudad. Por ahí empieza a aparecer uno de los aspectos fundamentales de la noción de patria, que es la referencia a un origen, podríamos decir, a una fundación a partir de la cual surge una cierta comunidad civil a la que uno pertenece en virtud de quiénes son sus padres o de quién es su padre. Si lo vemos desde la tradición o de la mente romana, esto primariamente tiene un sentido jurídico y religioso a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que nada, un sentido jurídico porque la relación de paternidad y la correlativa de filiación en la antigua Roma se entiende primariamente de un modo jurídico. Es verdad que, como en cualquier pueblo humano, hay un aspecto, digamos así, de paternidad y filiación biológicos, pero lo que es decisivo y determinante en la mente romana es la filiación como acto jurídico, ¿no? Ningún hombre llega a ser padre meramente en el plano biológico, sino que lo es porque asume jurídicamente que ha tenido un hijo y lo proclama como tal en el derecho y lo inscribe en la familia. Al ser inscrito en la familia, queda inscrito en la gens a la que pertenece la familia y en la tribu a la que pertenece la gens. Y así queda ligado por una relación de parentesco que viene de una raíz asociada a la de pater, por una noción, insisto, por una relación de parentesco, queda ligado a cierta comunidad civil, a cierta comunidad de ciudadanos, queda integrado en ella, de manera que esa comunidad es su patria, es la comunidad de sus padres, diríamos de sus ancestros, ¿no? De sus padres. Hay otro término que se puede usar como adjetivo y como sustantivo en latín, que tiene claramente la misma raíz de patria, y es el término patricio. Patricius, patricia, patricium, el patricio romano es aquel que pertenece a una familia fundadora de la ciudad. Es decir, desciende, diríamos, o para decirlo más según la mente romana, está integrado en el linaje, jurídicamente, de alguno de los patres conditores, es decir, de los padres fundadores de la ciudad. Acá estoy haciendo una serie de alusiones que se entienden desde la filología latina, desde la tradición del derecho romano antiguo, y las hago simplemente para tratar de ubicar la semántica del término en su origen, lo cual nos ayuda, creo yo, a entender el concepto derivado de ella. Entonces, dije que tenía una connotación, primero que nada, jurídica. Advirtamos que el patricio romano es el ciudadano romano por excelencia, y en los orígenes de Roma el único ciudadano romano. El civis romanus, el ciudadano romano, es el varón mayor de edad, miembro de una familia patricia.
El patricio y patria obviamente están ligados de modo estrecho. Ese patricio es el sujeto por excelencia de derechos y obligaciones en Roma, tanto en el orden privado como en el orden público. En el orden público es el único que reviste la condición de miembro del populus, es decir, del conjunto de los ciudadanos que reunidos constituyen los comicia, es decir, los comicios, la asamblea del pueblo reunida para expresar la voluntad del pueblo. El populus, que es correlativo del Senado romano, recordémoslo, en la institucionalidad más antigua de Roma, y que permanece a su vez esa unidad entre el Senado y el pueblo como constitutiva de la res pública a lo largo de toda la historia de la Roma clásica, lo que se condensa en la expresión Senatus Populusque Romanus, ¿no? El Senado y el pueblo de Roma. La figura del Senado es una figura también patriarcal, porque los senes, es decir, los ancianos de la ciudad, son los representantes precisamente de la autoridad suprema de los padres en el orden privado, patres familias, y de los padres en el orden público, que son precisamente los senes, que forman el consejo de la ciudad, el consejo que es la sede de la prudencia, de la sapiencia, a la que hay que acudir para tomar decisiones definitorias para el orden público. Pareciera que nos estamos alejando de la noción de patria, pero es todo lo contrario. Estoy tratando de hacer un rodeo, dije, filológico, que necesariamente se apoya en la historia, para poder entender el núcleo original y fundamental del concepto de patria. Dije que había dos componentes necesarias, una de orden jurídico, y es este carácter de la relación de los hijos a los padres en el derecho romano, que los integra en una comunidad civil jurídicamente ordenada, fundada en un orden privado y un orden público. Esto tampoco hay que perderlo nunca de vista, porque la patria, nombrada como tal, al aludir a los padres, implica necesariamente una distinción, pero al mismo tiempo una unidad del orden privado y del orden público. Y advirtamos que el nombre de pater y de patres en plural alude en latín clásico tanto al orden privado para referirse al pater familias, es decir, al padre de familia, como a los patres conditores, es decir, al conjunto de los patres familias que han fundado la ciudad de Roma, que son el núcleo original del populus romanus y por lo tanto de la patria romana. Pero al mismo tiempo dije que tenía también un carácter religioso esta noción, un carácter jurídico, pero al mismo tiempo un carácter religioso. En realidad, si uno conoce la mente romana antigua, ambas cosas son inseparables. De nuevo, se distinguen, como se distingue el ius del fas, pero el orden del fas es más amplio e incluyente del orden del ius. Y en este caso esto también se verifica, porque
el pertenecer a una estirpe patricia, es decir, de padres de Roma, implica la obligación de participar del culto de la familia, de la gens, de la tribu a la que se pertenece, y al ser el patricius un civis romanus, la obligación de participar del culto público de la ciudad de Roma. Ese culto que es el fundamento por el cual la vida total de la res pública romana, o sea, de la cosa pública romana, de la comunidad políticamente organizada, res pública en esta expresión que estoy usando no alude a un régimen político de gobierno determinado, sino a la cosa pública misma, sea organizada como monarquía, como libera res pública luego o como principado más tarde, se organice como se organice la forma de gobierno, la forma de gobernar la res pública, permanece la res pública como la comunidad organizada jurídicamente en orden al bien común. Esa pertenencia, digo, al patriciado y a la familia patricia que lo instala en la Civitas Patrum, la ciudad de los padres, al ciudadano romano, lo hace sujeto del culto público, perdón, sujeto de obligación del culto privado y del culto público. Y por medio de ese culto, la ciudad queda ligada a lo que trasciende al hombre, es decir, al ámbito de la res luminosa, de la realidad de los númenes. El término res sacra hace alusión a todas las actividades cultuales en la antigua Roma por las cuales los hombres vivos en este mundo se ligan, se religan con los antepasados que ya han pasado de este mundo. Aquí está el culto doméstico fundamentalmente, y con los seres divinos di inferi, di superi, di indigetes, todas las deidades que el antiguo romano tenía en consideración, presididas todas por Júpiter, cuyo nombre significa precisamente Dios Padre. Diu Pater. Júpiter es el padre de los dioses, el Dios Padre. Adviértase que ahí también hay una paternidad que está aludida al decir patria. Baste pensar en lo que significa para los antiguos romanos el templum como espacio consagrado en el cual es posible la relación ordenada entre el mundo humano y el mundo divino. Me voy a detener aquí, podríamos seguir profundizando en lo que implica este término patria originariamente, pero con lo que he dicho ya se advierte que su semántica es compleja y profunda a la vez, y tiene que ver con la pertenencia a un ámbito jurídico que abarca tanto la res privata, la cosa privada, como la res pública, como la res sacra. Y tiene que ver con la unidad vital de esas tres dimensiones de la realidad, según el enfoque jurídico de los antiguos romanos.
Si uno quiere salir un poco de esta noción precisamente romana, que es la originaria y es la que hay que estudiar para entender el origen del término, uno puede advertir que ya yendo a una noción más generalizada y más antropológica del término, o sea que se pueda aplicar a muchos pueblos, a distintas tradiciones, en el concepto de patria uno puede advertir una serie de elementos que ya nos van abriendo camino hacia el concepto mismo de patria. Por un lado, hemos dicho hay un elemento de filiación. La patria es una comunidad a la que pertenecemos por filiación, es decir, por relación a un padre o a los padres. Es una comunidad humana a la que pertenecemos por filiación. Ya tenemos una primera aproximación a la definición, digamos, del concepto. Una comunidad humana a la que pertenecemos como filiación. Pero claro, no es sin más la familia a la que también pertenecemos por filiación, sino que es una comunidad civil a la que pertenecemos por filiación. Es una comunidad que incluye muchas familias, ¿no? Y a ella pertenecemos por filiación. La nota de origen es inseparable del concepto de patria, ¿no? Porque patria remite a padre. Y por lo tanto, como la razón de padre es constitutivamente la razón de ser origen de vida para otro, es claro que al hablar de patria estamos incluyendo una razón de origen, evidentemente, en el concepto. Si uno va a cualquier diccionario, en castellano, la definición más elemental de patria terminológicamente es la tierra de los padres o la nación de los padres, ¿no? Entonces uno no puede separar de esta noción de patria, ya ampliándola un poquito, esta nota de origen, de filiación, ¿m? O de origen por filiación, más precisamente. Señalo que en la tradición bíblica hay un término que se puede ligar directamente con este aspecto de la noción de patria, que es el término casa, beit en hebreo bíblico. Beit significa la casa, pero uno de los significados principales de este término en el hebreo bíblico no es la casa como morada de la familia, sino la familia misma o el linaje familiar amplio, ¿sí? Y así leemos constantemente en la escritura del Antiguo Testamento expresiones como la casa de Israel, o la casa de Judá, o la casa de David, que a veces se traducen por el linaje de Israel, el linaje de Judá o el linaje de David. Pero la expresión propia del hebreo es casa, ¿sí? El término Beit, como en Beitlehem, Belén, la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo, que significa la casa del pan, ¿sí? La noción bíblica dicha en hebreo de casa alude también a ¿qué? A la pertenencia por filiación a una comunidad que se extiende en el tiempo, ¿no? A una estirpe, a un linaje, como pasa con el término patria en latín, ¿no? La pertenencia a un linaje es un elemento constitutivo de la patria. Pero patria también connota, en segundo lugar, no solo un origen por
filiación, sino también una identidad por filiación.